Osvaldo Meloni es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán, es máster de UCEMA, máster de Economía de la Universidad de California, Los Ángeles y doctor en Economía de la Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. Ha dictado cursos de grado en la Universidad Nacional de Salta y en la Universidad Torcuato Di Tella y de posgrado en las Universidades Nacionales de Córdoba y de Tucumán y en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Universidad Católica de Salta y la Universidad San Pablo de Tucumán. Emiliano Salas es licenciado en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, magíster en Historia Económica por la Universidad de la República de Uruguay y doctorando en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se desempeña como becario doctoral del CONICET en el Instituto Rainieri de la Universidad de Buenos Aires, donde es miembro del Grupo de Historia Económica y además es docente de Historia Económica Internacional e Historia Económica Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella. Vamos a empezar con las disertaciones. Osvaldo. Muchas gracias. Ok, yo me paro. Vamos a hacer lo único relevante de todo lo que dijo María José, que fue profesor de También. Nosotros siempre estamos muy orgullosos, se escucha, ¿no?, de nuestros alumnos. Estamos, si algo nos enorgullecemos de nuestros alumnos. Bueno, yo le puse el subtítulo ¿por qué fracasan las provincias? Un poco Acemoglu, ¿no?, para venderla un poquito más tipo Acemoglu. Esta es la parte cultural de la jornada. Este es un óleo de Antonio Alice, sobre los constituyentes de 1853, está puesto a propósito. Espero que hacia el final de la charla se entienda por qué. Pero esto es como un gran hito en la historia argentina, digamos, una acción colectiva realmente importante. Esto va a ser altamente complementario con lo que esta mañana dijo Carlos. Yo voy a empezar haciendo un poquito de historia. Esto le llamo la Unión Monetaria Argentina. En 1881 la Argentina, de cierto cabo monetario, por ejemplo, circulaban en el norte monedas chilenas y sobre todo bolivianas, en otras provincias de otro tipo, aparece la Ley de Unificación Monetaria. Y esto tiene una implicancia no menor, que hay un tipo de cambio fijo entre provincias. Esto, si ustedes piensan un poquito, la Unión Monetaria Europea, cuando Grecia tuvo su crisis, le decía a Cristina, ¿cómo va a devaluar si el euro? No lo pueden devaluar ellos. Entonces es un problema. La mirada que yo voy a hacer es una mirada desde la provincia. Desde las provincias de un problema bastante gordo, bastante importante. Entonces, con esto, como digo, la mirada de las provincias, no quiero meter otra grieta más, ni traer una grieta antigua, unitarios federales, nada de eso, no me interesa, ni tampoco victimizarnos. ¿Sí? No es el objetivo, sino que plantear un problema. Entonces aparece la Unión Monetaria, por supuesto, inicialmente hay emisión de bancos, después caja de conversión, Banco Central 1935 en la Argentina, aparece el Banco Central. Y entonces acá hay que entender que cuando tenemos un Banco Central, la política monetaria tiene foco en el Estado más grande, y eso se llama Buenos Aires. Y eso implica que es el resto de las provincias, que no son las grandes, le va a beneficiar esa política monetaria dependiendo de cómo sea la volatilidad de su nivel de actividad económica, PBG, cómo es la correlación de los ciclos, porque si no es lo mismo, estamos en un problema. Esta política monetaria no me sirve. Cuando digo no me sirve a mí, no me sirve a la provincia. Puede que a Buenos Aires necesite, por ejemplo, cuando tenga un shock, necesita devaluar, pero una provincia capaz que no. Pero seguramente vamos a terminar con una depreciación de la moneda. Porque la política monetaria tiene foco en Buenos Aires. ¿Esto qué implica? Que si las provincias reciben shocks, y esto todo el tiempo tenemos shocks, sequías, inundaciones, o nuestro principal socio comercial tuvo una crisis, o de repente el precio de algún activo, de un commodity subió, hay shocks todo el tiempo. Entonces eso va a implicar, sobre todo los shocks negativos, un estrés para la economía y un estrés para el fisco. ¿Qué implica eso? Bueno, como tenemos una política tributaria que es procíclica, esto es, aumenta la recaudación cuando los tiempos son buenos y cae cuando los tiempos son malos. Entonces, cuando los tiempos son malos, ingresos brutos cae, el impuesto a la salud pública cae, estoy hablando de impuestos locales, sellos cae también. Y entonces, y por otra parte, del lado del gasto, aumentan las demandas sociales. Hay problemas en la gente, necesito más ayuda social. Y bueno, entonces fíjense, menos ingresos, más gasto, hay un estrés fiscal en las provincias. Entonces, y si yo tengo precios relativamente rígidos, salarios relativamente rígidos, y si la movilidad laboral es imperfecta, esto termina en recesión y
en desempleo que sufre la provincia. Ahí hay yo no lo voy a tocar al link ese del rol de los sindicatos, pero es muy importante. Es muy importante. Muy brevemente, esto cuando yo tengo sindicatos que son muy fuertes, y lo voy a tener muy fuerte cuando hay inflaciones altas, porque se discute a nivel nacional, las paritarias son a nivel nacional, entonces aparece lo que se llama el efecto mezzogiorno. El mezzogiorno en Italia es mediodía, pero en realidad le dicen a las provincias del sur de Italia. ¿Qué es esto? En términos tucumanos es el tipo que trabaja, el empleado de Esmata, de Escaña en Tucumán, que está afiliado al sindicato de Esmata, gana mismo que el de Buenos Aires. Y si gana lo mismo, ¿dónde me conviene poner una empresa a mí? ¿En Tucumán o en Buenos Aires? En Buenos Aires. Entonces, como yo tengo esos precios fijos que se fijan en Buenos Aires, embroman a las provincias. Esto, detalle no menor, yo no me detengo mucho en esto, pero... Entonces, yo voy a tener shocks regionales, una política monetaria que en muchos casos puede que no me sirva, y shocks regionales. Ahora, ¿cómo respondo a esos shocks regionales? Bueno, como original, dice ahí, ¿no? Porque en realidad no es que uno lo pueda anular, eliminar. Bueno, una es teniendo déficit fiscal. Es decir, bueno, muchachos, son tiempos malos, gastamos un poquito más y más demanda social, los ingresos son más bajos, tengamos un déficit, tenemos que endeudarnos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Es que no nos prestan. El problema es que en los tiempos malos no somos acreedores de crédito. No somos acreedores, no merecemos un crédito. La otra es lo que se llama rainy day funds, esto es, ahorremos para los tiempos lluviosos, parece que va a llover, ahorremos para los tiempos malos, bíblicos, vacas flacas y vacas gordas. La otra parece mentira, dice, ¿cómo que una provincia emite dinero? Sí, porque emitimos dinero, nosotros los bonos, ¿se acuerdan? Y la otra es, por último, que nos ayuda, transferencia desde el gobierno federal. Voy a pasar, en función del tiempo, voy a pasar relativamente rápido, me estoy adelantando a lo que decía ahí, y me quiero detener en lo que hacemos ahora, porque en realidad hicimos, a través del tiempo, probamos cada una de estas. Como bien sabemos, tuvimos, en algunos momentos se podían endeudar las provincias, y se endeudaron, 90 por ejemplo, nos endeudábamos, en algún momento emitimos bonos, los 80 emitimos dinero, es una manera de coparticipar en el impuesto inflacionario, o sea, detalle no menor, acuérdense que era esto, Alfonsín, gobierno radical, los gobiernos peronistas, empieza Salta, después sigue Tucumán, dicen, che, esto no me pasa un mango, emitamos inflación alta, coparticipamos en el impuesto inflacionario, ese es el sentido de los bonos, ¿no? Pero me quiero detener en esto, en la transferencia del gobierno federal. Y acá tiene mucho contacto con lo que dijo Carlos esta mañana. Las transferencias pueden ser automáticas y hay de otro tipo, no automáticas, discrecionales, y hay otros mecanismos, ¿no? De hecho, yo me voy a centrar en esto que es la coparticipación. Y fíjense cómo se diseñó el sistema de coparticipación. Esto empieza en el 35. Hasta antes del 35, las provincias tenían que bancarse con los recursos que tenían. A Tucumán le iba muy bien porque le metíamos un impuesto al azúcar y el azúcar se vendía en Buenos Aires. Entonces le poníamos impuesto al azúcar y lo pagaban los porteños. Decíamos así nosotros, ese era el negocio, se pagaba en Buenos Aires. Después del 35, la cosa cambia y empieza este sistema y ya, por supuesto, la industria azucarera empieza con un declive, un problema, y aparece el sistema de coparticipación. Esto es deporte. Fíjense que originalmente la coparticipación era mayoritariamente devolutiva. Esto es, recaudaba un peso en Tucumán, te devolvía un peso. Entonces, básicamente, la idea era que yo centralizaba la recaudación por cuestiones de eficiencia. Esto fue cambiando hasta hoy en día es gran parte redistributiva. Y esto va a ser clave en lo que yo voy a decir ahora. Va a ser clave porque, cuando yo tengo un diseño de este tipo, redistributivo, aparece lo que en la literatura se llama restricciones presupuestarias blandas, ¿no? Soft budget constraints, porque además, acuérdense que tenemos una unión monetaria. Y si tenemos una unión monetaria, ¿cómo hacemos para bancarnos los shocks? Entonces tenemos que pedir plata. Pero entonces tengo este sistema que me da más, si es redistributivo, más de lo que yo genero de recaudación. ¿Está claro? Y aparece un poco la idea de esto que Carlos esta mañana, estas provincias rentísticas. Van a empezar a aparecer esto que yo vivo de los recursos de otros, ¿no? Esto, cuando aparece transferencias intergubernamentales más sobre representación en las cámaras legislativas, aparece un cóctel, esto es el paper de Porto y Sanguinetti, se agudiza este problema que se llama de correspondencia fiscal. ¿Qué es el problema de correspondencia fiscal? Bueno, que yo puedo gastar más de lo que me ingresa.
que hay una suerte se quiebra ese link entre ingresos y gastos. Esa relación entre ingresos y gastos yo la puedo crear, yo puedo gastar un poco más de lo que me ingresa. Y esto tiene, y esto es el punto central de la charlita de hoy, este desbalance fiscal o problema de correspondencia fiscal, tiene dos efectos que son muy importantes. Uno es, y esto puede ser un poquito técnico, espero expresarme lo suficientemente bien, aparece lo que se llama el problema de tipo de cambio real. Y el otro es un impacto sobre el diseño y control de la política fiscal, ¿no? Pero, ¿qué es la historia del tipo de cambio fiscal? Piensen por un momento ustedes lo que ocurre en la economía que tiene un commodity boom, un ingreso de recursos por un commodity. Esto es lo que en la literatura se conoce como enfermedad holandesa, Dutch disease. Esto es, me entran muchos dólares, pues yo tengo un commodity que le está yendo muy bien, me entran muchos dólares y entonces el tipo de cambio local, el peso, se aprecia. ¿Se entiende eso? Cuando se aprecia el tipo de cambio, todas las industrias locales no pueden subsistir porque les es caro producir, les es caro exportar. ¿Está claro eso o no? ¿Más o menos se entiende esto? Eso pasó la Dutch disease en Holanda, digamos. Desaparecen todas las otras industrias, lo único de lo que vivo es de la exportación de ese commodity. Bueno, piensen ahora, esto está hablando de países, que no hay dos monedas, hay una sola moneda. Pero igual hay un efecto de Dutch disease. ¿Y cómo es esto? Bueno, no es que tenemos un commodity boom, tenemos un chorro de plata que nos entra todos los meses vía coparticipación, que me permite tener un balance comercial negativo siempre. Yo puedo gastar más de lo que me ingresa simplemente porque me entra plata de afuera. Puedo estar importando más de lo que exporto porque tengo quien me financie. Eso se llama coparticipación. ¿Sí? Y eso genera un problema de tipo de cambio. Los precios relativos cambian. Esto va a ser central. Porque esto es, ¿qué precio miro ahora? ¿Cuál es el tipo de cambio acá? Precio de los transables versus no transables. ¿Qué son los no transables? Servicios, por ejemplo, servicio gubernamental. Entonces, cuando me entra esa plata, ¿en qué gasto? Y bueno, en empleo público, en un montón de otros servicios, y se me hace relativamente caro producir para exportar. Ejemplito tucumano, ahí en el sur, en Aguilares, está Alpargatas. La fábrica de Alpargatas, que es, dicho sea de paso, el mayor empleador privado de Tucumán. Tiene como 1.800 empleados, una cosa así, ¿no? No hay otro que tenga más empleados. Y ahí nomás cerquita está el Poder Judicial. Imagínense si ustedes si Alpargatas tiene que robarle un empleado al Poder Judicial, ¿cuánto tiene que pagar? No hay plata. No puedes competir. ¿Se entiende? Tengo que pagarle tanta plata, porque si el salario por hora, imagínense, de movida tiene 45 días de vacaciones. Así que calcule eso. Hasta tienen algunos días, más otros días asuetos, ¿no? Entonces, el problema va a ser ese. El primer problema es tipo de cambio real. Y eso genera ese flujo regular de transferencia redistributiva, lo que Carlos le llama el estado rentístico. Vivimos de plata que nos entra. Y eso va a generar economías regionales con escasa inserción internacional. No podemos competir. No podemos competir. Además, y una producción que va a estar dominada por insumos que son críticos o clave en la producción. Caña de azúcar para producir azúcar, limón para producir jugo esencial y demás. Y no podemos competir en otra cosa. Que en realidad, si el limón, si pudiese ser en Buenos Aires, chao, no tenemos el cítrico en la gente más. Y esto genera, fíjense, este estado rentístico, lo que genera, yo le llamo efecto cautiverio. O sea, en efecto cautiverio, yo protejo a alguien, le doy redistribución, le doy más de lo que necesita, lo protejo a esa especie animal. Entonces la saco del medio para protegerlo y después de un tiempito, cuando se reproduce, la quiero volver a poner. Y no puede competir. Han perdido todas las capacidades competitivas. Esas son las provincias argentinas. Esas son las provincias argentinas. Efecto cautiverio. Las protegimos, esto viene hace mucho que las protegemos, fíjense de cuando hay redistribución, coparticipación redistributiva, y decimos, bueno, che, te protegimos durante 30, 40 años, ya está. Ahora, ¿salí a competir? No podés competir. Si todos son empleos públicos, no tenés chance. No sos competitivo. Acá hay algunos datos. Esto nosotros medimos como se llama de balance fiscal vertical. Acá está puesto como ingresos tributarios locales como porcentaje de los ingresos provinciales. Entonces, puede ser que esté al revés la variable, pero la idea es que fíjense que cuanto más recaudo a nivel local, que sería Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, en fin, eso, más exporto.
Entonces, cuando recibo menos transferencia, más exporto. O sea, que el tipo de cambio real, de alguna manera favorece la exportación. Y acá son un poco las exportaciones, que alguien decía, creo que esta mañana Carlos, alguien decía, Formosa, ¿qué exporta? Bueno, eso son, esto para otro, para el BID hace mucho tiempo. Norte Grande con Argentina, 9 provincias, 7% está exportando, 7, 8%, depende del año que vea, del total nacional, casi nada. Y ahí está metido en buena parte Catamarca, que exportaba oro, en fin. O sea que no, generamos provincias que no son competitivas. Pero fíjense que desde el punto de vista del diseño, de cómo manejo el problema de soportar los shocks, vía estas transferencias que son redistributivas. ¿Está claro? Esto es importante porque, por ejemplo, el otro día vi un artículo de alguien que respeto muchísimo yo, en La Nación sobre el tema de Tierra del Fuego. Y bueno, sí, hablan, bueno, ahora vamos a crear, en vez de hacer esto, darle plata a Chernahovsky, a, ¿cómo se llama el otro Caputo? Hagamos otro polo de este tipo. No, tiene un problema de fondo, de base, que es este. Por más que haga eso, tiene un problema de base, que es este. Vas a seguir necesitando subsidios, porque tiene un problema de base. El otro problema que hay es que cuando hay falta de correspondencia fiscal, los ciudadanos tienen incentivo a votar al tipo que le dan bienes públicos a cambio de nada, a cambio de que no le cobre más impuestos. ¿Sí? Y los gobernantes tienen incentivo a darle bienes públicos, que no, digamos, ¿qué tipo de bienes públicos? Tipo inversiones, no. Más empleo público, más asueto, más vacaciones, más bonos, ese tipo de cosas. Y no hay incentivos a controlar eso. Si la plata no sale de mi bolsillo, la plata viene de Buenos Aires. ¿Lo ven? Entonces, no hay, digamos, fíjense que, como diría mi abuela, el hambre y la gana de comer. Los dos tienen incentivos para lo mismo, para que esto no funcione. Ahí hay un poco, entonces, de vuelta, Vertical Fiscal Imbalance, B corta FI, es eso, la falta de correspondencia fiscal con el empleo público. Fíjense, hay una correlación interesante. Y esto, el ratio de gasto corriente a gasto de capital, la misma historia, ¿no? O sea, en general, gastan más las provincias que le llega ese chorro de plata redistributivo y gastan más en gasto corriente. Además, es la manera de mantener a la gente que sea un poco competitiva y me dependa de mí. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, estoy apurando justamente porque estoy medio... entonces, fíjense, tengo un diseño y control de la política fiscal donde están estos dos tipos de incentivos. Y esto, ¿qué me genera? Ciclos políticos presupuestarios que hacen que los gobernantes sean oportunistas. Y pague ser oportunista, pague el sentido, tenga retornos positivos ser oportunistas. Y después, ahí hay un trabajito mío que publiqué hace un tiempo, hay evidencia empírica, quiero decir, de esto. Y también, otra cosa interesante que embroma la competencia política. Fíjense, nosotros con los economistas dicen que algo funciona mal, ¿qué no se nos ocurre? Primero se nos ocurre, metamos competencia, más competencia. Entonces hay un problema político, metamos competencia política. Bueno, fíjense que cuando hay falta de correspondencia fiscal, ¿qué va a hacer alguien un gobernante que recibe de vuelta un chorro de plata por coparticipación y enfrenta una competencia dura? ¿Qué creen que va a hacer con la plata esa? Y va a tratar de gastarla en aquellos bienes que le den la chance de ganar las elecciones. O sea, gasto más, no menos cuando tengo competencia. ¿Lo ven? ¿Sí? Uno esperaría que al haber más competencia, de alguna manera el gobernante se comporte como quiere el votante mediano. No. Acá lo que va a hacer es, no va a tratar de alinear eso. Voy a gastar para ganar. Entonces, más competencia, gasto más, no menos. Entonces, y acá hay algunos datos interesantes. Estos son victorias del oficialismo. Fíjense esto, Vox Populi, pero hay 6 provincias que están invictas. Siempre ganó el oficialismo. ¿Y por qué? Bueno, porque el oportunismo paga. Porque aparte tengo cómo financiar eso. Hay 4 que ganaron 8 de 9 elecciones, en fin. Interesante de esto, además, es que el margen de victoria aumenta. Estos son números de distritos en los cuales, acá fíjense que estoy mirando esto. Perdón, esto. Fíjense, margen entre 15 y 20% o el margen mayor de 20%. Ha ido creciendo. Hay más provincias en donde el oficialismo gana por más. ¿Ya? O sea, no solamente gana muchas veces el oficialismo, sino que además gana por mayor margen. ¿Y qué implica eso? Mayoría en la legislatura. Entonces, tengo
dominio en la legislatura, prácticamente mayoría oficialista, y eso me da dominio en la justicia. Y si yo domino la justicia y cambio, entonces puedo cambiar las reglas de juego. A veces se cambia esto, ¿no? No necesariamente tiene que ser ese orden. Yo le he puesto ese orden, pero estoy dispuesto a discutir de que a veces yo puedo hacer sin dominar totalmente la justicia, simplemente con asustarlo un poquito, ¿no? Pero cambio en la regla de juego. ¿Qué tipo de regla de juego? Bueno, en Tucumán, los que estamos en Tucumán sabemos, ¿no? Para los que no están en Tucumán, el gobernador, Mansur, fue 2 veces gobernador, 2 veces vicegobernador, y se quiere presentar de vuelta como vice. Ojalá que la justicia le diga que no, pero la verdad, si ustedes me dicen que apueste, yo diría que le va a decir que sí. Vamos, pero bueno. ¿Qué más? Cambia la fecha de las elecciones, por supuesto. Yo puedo cambiar la fecha de elecciones, cambiar los términos del mandato. De hecho, van a ver que hubo un montón de reformas en la Constitución que hacen que no me pueda reelegir. Puedo cambiar el tamaño de los distritos, el gerrymandering, por ejemplo. Pues un montón de cambios si tengo a favor la legislatura y la justicia. Entonces, por ejemplo, estas elecciones de gobernadores. Fíjense qué interesante. En 1987, la primera elección de gobernador después de la inicial del 83, 17 distritos no había reelección inmediata. Hoy solamente 2, Mendoza y Santa Fe. Entonces, bueno, de las 103 elecciones en las que la reelección era posible, 73 victorias, 14 derrotas. Ahí están quienes son los derrotados. Debe ser vergonzoso para ellos, pero bueno, ahí está. Ya se me acaba el tiempo. Se me acaba el tiempo. Bueno, y esto es también cómo cambio para ganar. Y bueno, hago ley de lema, por ejemplo. Acabo de hacerlo en San Luis, de vuelta a los Rodríguez Sá. Esto es qué provincia tiene ley de lema y después, cuando se me acaba la ley de lema, le meto con los acopos. Tenemos 104 que van a competir ahora. 104 partidos en Tucumán. Y bueno, estos son elecciones llevadas a cabo mediante el sistema de doble voto simultáneo. Esa es la ley de lema, así se llama técnicamente. Y la ley de lema, esto ha visto Rodríguez Sá, y dice, che, siempre la ley de lema se gana. Y bueno, eso es. Solamente en 2 oportunidades no ganó el que tiene ley de lema. En dos provincias, Chubut en el 91 y en Salta, Ulloa, ¿no? De ida y de vuelta. Ganó y después pasó sin ganar. Siempre gana. Es una gran ventaja tener ley de lema. Y entonces acaba la parte importante, y dame un minutito más. Justicia. ¿No? Decía, bueno, domina la justicia. Claro que domina la justicia. Fíjense, estos son cantidad de jueces de la Corte Suprema designados por un mismo partido. Ahí está. En 14 distritos, el mismo partido designó el 100% de la Corte. El 100%, todos. Esto es un trabajito de un alumno nuestro que ganó ahora una mención en la reunión de la sesión de Economía Política. Entonces, cuando quiero cambiar el número, y muchas veces lo que hago también el truco es no solamente los designos, sino que los cambio al número de miembros. Por ejemplo, y yo me pregunto, ¿es un intento para mejorar la justicia o quiero manipularla? Y bueno, no, maestro, vos querés manipularla. Fíjate, en 12 provincias realizaron cambio en el número de miembros. Por ejemplo, en disminuciones Buenos Aires, de 9 a 7. Y aumento en toda esta, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz. Y en algunas otras, ida y vuelta. En el momento aumenté, después disminuí porque no me daban. Entonces me convenía hacer ida y vuelta. En algunos años una y en algunos otros. Fíjense, manipulación de la justicia. Entonces, vamos rápido, ya termino, perdón. Entonces, dominio de la legislatura, dominio de la justicia, cambio en las reglas de juego electorales, y esto es más algún sistema de lista cerrada, que hace que este es el famoso paper de Jones, Sayek, Spira y Sanguinetti sobre los legisladores amateurs y políticos profesionales, se llama el paper. ¿Y esto con qué termina esto? En que de vuelta pido más de balance fiscal. Pido que me dé más transparencia. De esto no hay vuelta. ¿Qué implica esto a la larga? Y con esto termino. ¿Qué esperar en el futuro? Y más de lo mismo. ¿Usted cree que va a cambiar la ley de coparticipación? ¿Alguien en su sano juicio cree que esto puede cambiar? Si los beneficiarios son los que tienen que cambiarla, ¿por qué van a cambiar? Están ganando. Cuando vamos ahí en la ciudadela de San Martín, siempre dicen, porque gana, no se toca. Y esto es interesante, y esto es muy interesante respecto de los planes económicos. Que hay un montón de equipos de gente que está diseñando planes económicos. Y la pregunta que yo hago es, ¿puede tener éxito un plan económico cuando el 80% de los distritos juega con estas reglas? Pensémoslo. Listo. Gracias.
Perdón. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Contundente la ponencia del profesor Meloni. Vamos a ver, yo voy a hablar más de Tucumán, enfocado en lo que pasa en la provincia, la historia reciente de la provincia. Vamos a hacer un recorrido sobre, yo diría, 3 cosas que me interesa como hacer una especie de análisis medio descriptivo y una última parte donde me interesa que un poco pensemos sobre lo último que dijo el profesor Meloni, esta cuestión de la dinámica institucional que significa esta política económica, esta economía política que tenemos. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Escuchan o usan el micrófono? ¿Se me escucha? Bien, perfecto. Perdón. Ok, bueno. Entonces, lo primero, yo digo, lo primero que tenemos para ver es cómo nos ha ido en las últimas 3 décadas. Lo primero que me interesa es ver que Tucumán es una provincia que en el largo plazo tiende a la decadencia aún más que el país que ya de por sí tiende un poco a la decadencia, ¿no? Digo, la Argentina es una economía que en general crece poco y Tucumán es una economía que en general ha crecido menos que la Argentina. Sobre todo, principalmente por 2 grandes shocks, diría yo. En primer lugar, por el agotamiento de un modelo productivo que era el modelo azucarero clásico, una vez que llegamos al límite que impone el mercado local, ¿no es cierto? Algo similar le pasó a otras provincias, principalmente a Mendoza, que también comenzó su boom vitivinícola en la década de 1900 y lo terminó en 1930, y a partir de ahí Mendoza tuvo un largo periodo de estancamiento económico. En los últimos años lo ha revertido parcialmente, es tema de otra conversación, pero digo, en cualquier caso, Tucumán tiene un primer shock a partir del agotamiento del modelo azucarero clásico y un segundo shock a partir de un proceso muy complejo, muy difícil de explicar, digamos, en pocas palabras y en pocos minutos, que es lo que pasó en los 60, que es una política de shock muy mal diseñada para optimizar el mercado del azúcar, que significó para Tucumán una caída económica muy notoria, ¿no es cierto? Con la emigración de mucha gente, con el cierre de muchas fábricas y con la destrucción de la capacidad productiva de la provincia que nos llevó hasta acá, ¿no es cierto? O sea, primera semblanza, una economía que en el largo plazo crece poco y crece menos que la media nacional. Ahora, más recientemente, acá tenemos en la línea azul el PIB per cápita de Tucumán, ¿no es cierto?, a precios constantes, y en la barrita naranja algo quizá más interesante que es el PIB de Tucumán, el PIB per cápita en relación al PIB nacional. Y ahí lo que nos encontramos es que en el ciclo democrático, en las últimas 3 décadas, digamos, en Tucumán la economía fue bastante declinante, nos fue bastante mal, ¿no es cierto? Si lo comparamos, si vemos los ciclos específicos, tuvimos 2 ciclos de alza en la década del 90 y en los primeros años de los 2000, pero las crisis fueron muy significativas. El 2001 acá tuvo un impacto muy grande, similar al impacto que tuvo nacional o superior, ¿no es cierto? Y en la última década venimos con un largo estancamiento que lleva ya varios años. Acá, esto siempre me resultó interesante porque es como una comparación con las economías de Sudamérica, pero las economías más pobres de Sudamérica, ¿no es cierto? Están Perú, Bolivia y Ecuador, las 3 economías que en el largo plazo tienen un PIB per cápita más bajo, o sea, son economías de bajo nivel de productividad. Bueno, han generado un proceso de convergencia con las economías como la de Tucumán, del interior de Argentina, ¿no es cierto? O sea, lo que vemos en el panorama regional, cercano o sea, una economía con instituciones, uno diría, extractivas, similares a las del interior de la Argentina, alguien podría decir, no sé si yo opino eso, pero digo, alguien podría asumirlo, les ha ido bastante mejor que a nosotros, ¿no es cierto? O sea, digamos, en las cuentas nacionales para Tucumán dan bastante mal. Con eso en mente, ¿no es cierto? Yo quería pasar a 2 problemáticas, una que tiene que ver con la cuestión fiscal y lo segundo que tiene que ver con la cuestión de la estructura productiva de la provincia. En lo fiscal, lo que nos encontramos es que la principal característica de las últimas 3 décadas de la economía tucumana es el gran despliegue del sector público provincial. La economía en su productividad no cambió demasiado, pero sí cambió mucho el estado que tenemos. Tenemos un estado que hoy gasta a precios constantes el doble de lo que gastaba en la década del 90. ¿Ok? Eso implica varias cosas, entre las cuales no sé si está un mejor servicio de bienes públicos, ¿no es cierto? Yo escuché con mucha atención la ponencia de Laura, porque Laura, para mí, lo que dice es el Estado, digamos, las demandas sobre el Estado no llegan a destino, ¿no es cierto? El Estado es inaccesible.
Bueno, el Estado como oferente es muy malo, digamos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? A pesar de que gasta mucho más, la oferta de bienes públicos es bastante mala, ¿no es cierto? Solo para citar algunos ejemplos. En Tucumán, hace poco tuvimos un caso paradigmático en la legislatura con lo que pasó con el ministro Lichmacher, ¿no es cierto? Que Jaldo lo quiso remover acusándolo de una mala gestión educativa. O sea, digo, en las tasas de inseguridad lo que vemos es también que a contramano de la tendencia nacional, en Tucumán el crimen violento viene aumentando en los últimos 10 años. O sea, es un Estado que gasta mucho y que gasta bastante mal, ¿no es cierto? A priori. ¿En qué gasta el Estado? Bueno, gasta básicamente en pagar salarios. El profesor Meloni decía, Osvaldo, si estoy equivocado, decímelo vos, de que Santiago del Estero gasta en relación al presupuesto 3 veces más en infraestructura, en gastos de capital que Tucumán. Bueno, y aún así, si nos atenemos a las cuentas nacionales que tenemos, a la estadística oficial que tenemos de tasa de pobreza y de índice de Gini, es decir, de concentración del ingreso, no hay acá mejores estadísticas que en Córdoba, ni hablar que en Mendoza o ni siquiera en Salta, ¿no es cierto? O sea, digo, tampoco un Estado produciendo bien equidad. No crecemos, tampoco somos igualitarios, ¿no es cierto? Y hay otra cosa más que me interesa mucho, que lo dijo Osvaldo recién, y que a mí me parece un tema de primera magnitud. La literatura, en general, lo que dice sobre la expansión fiscal de los estados es que un aumento del gasto público en países de las muestras de la OCDE, ¿no es cierto? Hablo de Alesina, de Tabellini, los que han estudiado un poco la dinámica entre el gasto y el voto. Lo que dicen es que en general un aumento del gasto tiende a afectar la competitividad electoral del gobierno. ¿Por qué? Porque son países donde en general la imposición es mucho más visible, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué ponderamos? ¿Que el Estado nos da más servicio o que nos cobra más impuestos directos? Como en Argentina y en Sudamérica tenemos una matriz fiscal que es sumamente regresiva, esos impuestos no se sienten, entonces hay un menor efecto nocivo del aumento del gasto sobre las posibilidades electorales, ¿no es cierto? Los incentivos para hacer lo que describió recién Osvaldo son infinitos, ¿no es cierto? O sea, difícil pensar en cambiar eso sin pensar en cómo tributamos, ¿no es cierto? En qué tipo de matriz fiscal tenemos, creo yo. Lo digo humildemente, ¿no es cierto? Ahora, hay otra pregunta que tengo, y es, ¿esto qué implica? Voy a pasar uno más. ¿Esto qué implica? El presupuesto provincial sobre el Producto Bruto, ¿no es cierto? Sobre todo en el periodo 2004-2011, podríamos decir en el periodo de construcción del alperovichismo. Yo me pregunto si esto es un cambio de política económica o si es un cambio radical de la institucionalidad de la provincia. No es que gastamos más. Eso quiero decir. No es que gastamos, no es simplemente que gastamos más. Yo digo, a lo mejor está cambiando la matriz productiva que tenemos. Recién Carlos, en una exposición más temprano, dijo algo que a mí me interesó mucho. Dice, bueno, Tucumán tiene algún anticuerpo para el rentismo provincial porque conserva algunos de los cuerpos intermedios de los que hablaba Montesquieu, ¿no es cierto? La sociedad civil todavía tiene algunos límites para el poder absoluto del Estado. Bueno, yo me pregunto un poco si no estamos yendo hacia una santiagueñización, para decirlo, ¿no?, en términos... Digo, me lo pregunto de verdad, porque esto no me parece a mí que sea simplemente un cambio cosmético. Me parece un cambio muy estructural, muy difícil de desmontar también. ¿No es cierto? Ok. Muy bien. Fíjense aparte lo que financia Tucumán con su gasto corriente. Los impuestos provinciales y sobre todo el impuesto a los ingresos brutos es un 25% de lo que recauda el Estado. Y eso nos pone como otra pregunta a nosotros en el medio, y es ¿qué tipo de experimento fiscal se puede hacer con un Estado que gasta mucho y que financia una parte importante de su gasto con un impuesto hiperregresivo? Yo lo que digo es, esto lo que nos trae es una doble dependencia. Para mantener el nivel de gasto alto que tenemos, dependemos de estar bien con el gobierno nacional, para tener los recursos nacionales que nos financien el nivel de gasto, y dependemos de un impuesto hiperregresivo que destruye al sector privado. Es como un entrampamiento muy tóxico el que hay en la economía provincial, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto es como una simulación sacando el plusvalor de la coparticipación para los tucumanos. Hoy tenemos equilibrio fiscal porque tenemos una especie de regla favorable en la coparticipación. Si no la tuviéramos, si nuestra recaudación fuese similar a lo que es nuestro producto, nuestro desbalance fiscal sería de 15-20 puntos del Producto Bruto Geográfico.
¿no es cierto? O sea, estamos muy lejos del óptimo fiscal. Otras provincias como Mendoza están muy cerquita, ¿no es cierto? Nosotros es como que, como les digo, estamos medio... No quiero tirarle a Santiago del Estero, podemos decir Catamarca, otra, pero digo, estamos en ese camino. Bueno, claro. Muy bien. Vamos entonces a la segunda dimensión de lo que queremos plantear, ¿no es cierto? La contraparte de la expansión del sector público es obviamente la jibarización, el empequeñecimiento del sector privado, ¿no es cierto? Sacando los datos de la crisis de 2001, en Tucumán el Producto Bruto, sacándole el Estado nacional y provincial, estuvo en el orden del 60% del PIB, del Producto Bruto Geográfico. Esto lo dije lo pongo hasta 2001, pero hacia atrás lo podemos tirar y va a dar algo parecido. Fíjense que hoy, sacando el 2017, que es un año especial por la devolución de puntos de coparticipación durante el pacto fiscal y demás, en general tenemos un Producto Bruto Geográfico no ligado al sector público de 40 puntos, o sea, mucho menor. A esto le sumemos este dato que es de la Federación Económica, que es cómo ha caído la cantidad de empresas que hay en Tucumán. Y cómo ha aumentado, esto no está acá, pero se los cuento, cómo aumentó la relación entre el empleo público sobre el empleo privado, que son datos de ANSES, pero con o sea, ya estamos 50-50 de los empleos registrados, que después hay informales, que el Estado también tiene informales, así que no me parece que ahí tengamos una gran ventaja, pero a eso le sumamos otra cosa, y es que en la población económicamente activa no entra el sector pasivo, es decir, el gasto de ANSES en Tucumán, el gasto más grueso de ANSES, y no entra la población menor a 16 años, 18 años, que también tiene, ¿no?, asignación por hijo, asignaciones familiares, o sea, digo, incluso si miramos la correlación empleo privado y empleo público, vamos a ver una visión distorsionada del peso que tiene el sector público en la economía provincial. ¿Ok? Entonces yo lo que digo es, ya que no tenemos una semblanza muy acabada de lo que ocurre en el sector privado, yo digo, miremos un sector específico que es el sector exportador de la provincia. Que aparte el sector exportador siempre nos da información sobre el sector más de punta, ¿no es cierto? Y a mí me interesa mucho porque estamos en la segunda globalización económica, ¿no es cierto? Desde la década del 80 hasta acá, los países que más crecieron en Latinoamérica son los países que han sabido construir un mercado externo más sólido, ¿no es cierto? Acá se mencionó a José Antonio Campo. No me acuerdo si lo dijo Marcelo Carvarossi o quién lo mencionó, Campo. Bueno, él tiene mucho escrito, ¿no es cierto?, sobre la correlación que existe entre crecimiento y exportaciones. Y en Argentina también esto se ve bastante bien. Sacando algunas provincias de la Patagonia, por ejemplo, que son muy pequeñas y exportan petróleo, por lo tanto se salen de la muestra, en general hay una correlación bastante directa entre el nivel de PIB que tienen y el nivel de exportador que tienen. Cosa que no es un indicador del todo bueno de si las economías son o no desarrolladas, pero sirve como para hablar al respecto. Muy bien, ¿qué nos ha pasado en ese aspecto? Bueno, acá hay varias cosas para decir, ¿no es cierto? Tuvimos una importante expansión de las exportaciones entre la década del 90 y el comienzo de los 2000, que no solamente expandió el volumen exportado o el valor exportado per cápita, sino que también significó una diversificación de las exportaciones. Tucumán, Osvaldo, si lo digo mal, me corrige, pero digo, en las cuentas públicas, en el año 93, que son las primeras que tiene oficial el INDEC, ¿no es cierto? Tucumán, la principal exportación que tenía era Scania, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, aparecieron los frutales, apareció el limón, aparecieron algunos derivados de industria química, ¿no es cierto? Arándanos más recientemente, digo, se generó una cierta diversificación. Ahora, si lo vemos en el lapso de los últimos 15 años, el sector exportador se estancó. Esto lo disimula un poco por algunas razones que tienen que ver con el acceso al mercado de Norteamérica del limón y con el precio del limón, que fue altísimo entre el año 2013 y 2018. O sea, esto da una imagen, incluso diría yo, favorable a lo que ha pasado, ¿no es cierto? Distorsiona, pero para bien. Debería ser peor eso si hubiésemos tenido un proceso normal en la distribución de los precios internacionales, ¿sí? Bueno, y aparte tenemos un sector exportador sumamente, creo yo, afectado dependiente de lo que ocurre en la política económica nacional, cosa que no ocurre en otros lugares. Digo, las economías mineras, por ejemplo, no tienen esa dependencia porque la inversión minera no puede estar dependiente del ciclo del tipo de cambio real, de la apreciación cambiaria real, ¿no es cierto? Digo, la lumbrera exporta hasta donde puede, básicamente porque tiene un capital hundido, ¿no es cierto? Acá es un poco más volátil, se parece mucho más a la economía tradicional del sector exportador pampeano, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la apreciación del tipo de cambio, el deterioro de la infraestructura de transporte y demás, claramente ha impactado sobre
el dinamismo del sector exportador. Perfecto, ya cierro igual. Muy bien, este es el segundo ejercicio, que tiene que ver con netear las exportaciones de Tucumán con las importaciones, ¿sí? Sacando la parte de las importaciones por el Producto Bruto Geográfico. ¿Qué nos da? Equilibrio de pobreza, ¿no es cierto? Claro, estamos balanceados porque la economía se empobreció, básicamente. Y aún así, en el acumulado de 93 hasta el 2021, el déficit total da de 20 puntos del Producto Bruto Geográfico. O sea, ni siquiera una economía que se empobrece y se achica logra equilibrar su balance externo. Entonces tenemos desbalance fiscal, desbalance externo, desbalance déficit gemelo, ¿no es cierto? Bueno, difícil así, ¿no? Pero digo, me interesa, para terminar, ya que tengo 3 minutos, ¿sí? Digamos, dar algunas conclusiones de esto que presento yo, ¿no es cierto? La primera conclusión es que me parece que para que la economía de Tucumán revierta su camino decadente, hay una primera cuestión, y hay que entender que la decadencia es de muy larga duración. O sea, una política cosmética no va a alterar nada. Yo creo, aparte de que una política, por ejemplo, de tocar la tasa impositiva o firmar un pacto fiscal, me parece que hay que pensarlo bien. Porque la estructura fiscal regresiva que tenemos es lo que nos hace un poquito autónomo frente al Estado Nacional. Entonces digo, ¿me explico? Uno siempre dice, este sistema impositivo es totalmente inviable, es antiempresa, lo que vos quieras, pero digo, en algún punto, digamos, la soberanía política acá está, ¿no? No tenemos independencia económica y soberanía política. Este peronismo es raro, ¿no es cierto? Este peronismo es raro. Y yo diría un tercer punto, que es, suponiendo que se produzca algún tipo de cambio en el gobierno de Tucumán. Digamos, me parece a mí que fuera de estos valores, digamos, de los valores macroeconómicos que yo estoy mostrando, como les digo, me parece que hay un problema de deterioro de la institucionalidad de la provincia, que me parece que Osvaldo lo dijo mucho más claramente que yo, ¿no es cierto? Se ve en la justicia, vos también, Carlos, que se ve en la justicia, se ve en el deterioro de las condiciones de la libertad de prensa, digamos, como que la democracia está resquebrajándose y la decadencia económica es solamente una de las patas de eso. Por eso digo, yo no sé si pienso, o sea, digo, la conclusión que me deja todo esto es que más que pensar en algún cambio de política económica revolucionario, yo creo que me parece que por ahí la consolidación de una institucionalidad distinta, de reformas institucionales que tengan que ver con la justicia, que tengan que ver con, ¿no?, el desmontamiento o la oficialización, hacer más transparente el sistema, digamos, de asignación de empleo público. No digo ajustarlo, ni siquiera solamente tipo sacarle ese condicionante partidista, me parece que sería mucho más eficiente en el largo plazo para el desarrollo que tratar de hacer grandes experimentos, ¿no es cierto?, con una provincia que claramente, a mi criterio, tiene un entrampamiento grande. Porque aparte, última cosa, ¿un minuto tengo? Última cosa. Las pocas provincias que en Argentina han crecido, según los datos que yo tengo, son provincias que han logrado instalar una especie de estructura de inversiones a partir de la exportación de un commodity. El litio, el oro en San Juan, alguna frontera agropecuaria en Santiago del Estero. De ahí en más, poco, ¿no es cierto? O sea, Tucumán es una provincia que no tiene minerales, o que sepamos por lo menos, que no tiene una gran frontera productiva, por lo tanto el desarrollo de la economía debería llevar un proceso de agregación de valor que es mucho más inversión intensiva que simplemente tratar de ir a hacer un roadshow a Houston o a Shanghái para traer una minera. ¿Ok? Entonces, ahí volvemos al tema del commitment que hablamos con Carlos sobre, ¿no es cierto?, mejor consolidar pasitos cortos que tratar de hacer grandes experimentos que se agotan a los 4 años. ¿Ok? Ahí me quedo yo. Ahí me planto. Bueno, mucho para decir. Yo creo que lo que vos decís entra en colisión con lo que decía el profe Meloni, porque justamente los cambios institucionales son los que más cuestan, porque los que están en el gobierno no tienen intenciones de hacerlo. Ahí el dilema y cómo la sociedad civil por ahí tiene un rol importante en eso. Bueno, después voy a hacer algunos comentarios para acotar. Este rol me queda incómodo con ellos dos al lado, pero vamos con las preguntas. Allá, Marcelo. Tengo dos. Una pregunta simplemente aclaratoria y un largo comentario con respecto a la presentación de Osvaldo.
en realidad más que comentario es una interrogante que le planteo y me planteo. La aclaración es si tiene alguna sospecha acerca de por qué el NEA decayó mucho más que el NOA, de acuerdo al gráfico que nos mostró durante 12 segundos, yo no pude estar seguro de que estoy diciendo lo correcto. Pero bueno, en la cavilación, totalmente de acuerdo con el argumento lógico del PowerPoint o del paper, porque en coincidencia con lo que planteabas, no hay ninguna razón para que los que han ganado con este juego lo vayan a modificar. A eso le agregaría, a lo mejor lo dijiste al principio, yo no estaba, que además este juego se realimenta con la lógica de los gobernantes nacionales, porque efectivamente una lógica que maximiza en casi todos los casos apoyar subvenciones a provincias pobres, obteniendo como pago apoyo. ¿Apoyo en qué? Y ahí sí hay una subpregunta que me hago. Apoyo puede ser en votos para la elección presidencial, ahí eso cambió, por supuesto, con el cambio de la Constitución, en la cual perdieron peso las provincias pobres, al ser el voto directo poblacional, pero sí se mantiene el tema de la sobrerepresentación de esas provincias en el Congreso, lo cual implica, me refiero en Cámara de Diputados, donde esos votos cuentan mucho. Ahora, el resultado de esto ha sido, las manifestaciones son clásicas, una espiral que va en cada ciclo descendiendo. Y que esa espiral en que cada ciclo tocamos puntos más bajos, se va a mantener. ¿Por qué? Porque dos rasgos muy específicos de la Argentina a partir de la salida de la convertibilidad, en comparación con otros casos extranjeros, con otros casos de América Latina, incluso los que vos mencionabas, es que ese juego tiene como consecuencias que estamos percibiendo que no se puede controlar la inflación, ¿no? Todos los otros países dejemos de lado el caso de Venezuela, que es un caso muy especial, todos los otros países de América Latina han controlado la inflación, incluso algunos con tradiciones inflacionarias peores que la de Argentina, caso Bolivia, incluso en la crisis del 89-90, pero al mismo tiempo las vías de escape se van obturando. Es decir, no se puede controlar la inflación, las vías de escape, desde la perspectiva de los gobernantes nacionales, se van obturando. Por lo tanto, creo yo, la chance de repetir un nuevo ciclo virtuoso para los ganadores del juego, pero vicioso para el conjunto de la nación, me parece que cada vez es más chica. A esta altura creo que es difícil pensar que se pueda repetir otro ciclo sin algún tipo de desarrollo catastrófico, que no sabemos bien, por supuesto, qué es el desarrollo catastrófico. Por lo tanto, aplicando una metáfora bastante, creo que de O'Donnell, el riesgo de entrar en un juego imposible ahora es cada vez mayor. ¿Cómo podrías introducir esta afirmación que yo hago si la encontrás razonable o a lo mejor no la encontrás razonable? Y la otra cosa, sobre la cual me pregunto también, hay tres países federales en América Latina, realmente federales. Son Brasil, México y Argentina. Aunque de hecho Colombia si bien es unitario desde el punto de vista formal, es quizá más federal desde el punto de vista práctico. Pero desde el punto de vista que nos interesa, Brasil y México son los más comunes. A mí me asombra que si uno mira la lógica del juego político en Brasil en los últimos 20 años, uno de los resultados de esa lógica es la pérdida de poder de los gobernadores. Si los gobernadores han ido perdiendo poder, gobernadores que eran poderosísimos en la década del 85 en adelante, cuando eran antes también, cuando el primer gobierno civil en Brasil, y se vuelven poderosísimos hasta 2002, 2003, han ido perdiendo poder y cada ciclo con Lula, con Bolsonaro, con Dilma, uno observa que la capacidad de los gobernadores de
chantajear, negociar con el presidente, sea de donde venga, ha perdido. También eso me causa cierta pregunta, sospecha de que algo, ¿por qué Brasil, independientemente de que en Brasil se controla la inflación, eso a lo mejor algo tiene que ver con esto, ¿por qué se puede pensar que hay algo argentino ahí, por supuesto, poco virtuoso o absolutamente vicioso, que hace que nosotros seamos también los que nos va peor en ese juego, en ese sí. Gracias. ¿Se escucha, no? ¿Acá? Sí, igual te traen ahí. El micrófono. La primera respuesta honesta a la pregunta es no sé. Ahora, está buena la pregunta porque me da pie a decir algunas cosas que no quedaron claras en la presentación. Los dos segundos supongo que tienen que ver con las exportaciones, ¿no es verdad? Eso de por qué el NEA cae más. El NEA tradicionalmente, el NEA, si uno ve a través del tiempo, básicamente es corriente, porque el otro eran territorios nacionales, ¿no? Y en realidad la gran pregunta es Corrientes, que era muy importante hasta el segundo censo, 1895, era una provincia recontra importante, tenía incluso muchos más diputados, ¿no? Tenía problemas de conectividad, que no lo tenía NOA. Fíjense, yo a mis alumnos siempre digo, piensen ustedes que en 1876 llega el ferrocarril a Tucumán. Y era el medio de transporte más importante, adelantado de los de punta, llegaba a Tucumán. Hoy en día, estamos en 2022, la autopista, el tren ya no funciona prácticamente, funciona, demora igual 24 horas, llega a la autopista y llega a Córdoba. O sea, que fíjense el atraso que tenemos de conectividad. Bueno, el NEA tenía problemas peores, por aparte un problema geográfico, ¿no? E incluso es muy interesante cómo eso va afectando. Si uno mira, por ejemplo, el estudio de los lates, los esposos lates que hacen de migraciones, Corrientes es impresionante cómo empieza a perder. El otro que pierde mucho es Santiago, lo nombro acá a José Guillermo, ¿no? Es interesante, eso incluso se refleja, ¿saben dónde? En todas las zambas, las chacareras, que hablan de la nostalgia. Claro, el tipo de Dañola se fue del pago y no había internet, complicadísimo, ¿no? Y terminan todo ahí en el conurbano bonaerense. Entonces, y el otro tema que me parece central de por qué el interior termina bastante mal es, que no lo he mencionado, y es la inflación. La inflación no es geográficamente neutral, ¿sí? Esto no lo van a escuchar mucho, todos los comentaristas de televisión no lo dicen eso, porque no le miran desde Buenos Aires. Y está bien, porque están mirando desde su lugar. Yo, ahora, desde acá, no es geográficamente neutral, porque sabemos que la inflación afecta más a los más pobres, ¿no es verdad? Porque tienen menos chance de comprar otra moneda o comprar bien, entonces les pega de lleno. Y entonces, piensen, hagamos el siguiente ejercicio, supongamos que hay solamente dos provincias en la Argentina, una que se llama Buenos Aires y otra que se llama Tucumán. Y en Buenos Aires están los ricos y en Tucumán están los pobres. ¿A quién le va a afectar la inflación? A Tucumán, porque tiene más pobres, ¿no? Con eso pasa en el interior. Al tener más pobres, afecta más la inflación a las provincias pobres que a las ricas. Entonces, digamos, no es geográficamente neutral. Y eso trae una coda no menor. Fíjense que también de vuelta de conectividad. Por ejemplo, empezamos con una cantidad, en el 35 empieza el impuesto al rédito, antes se acuerdan que era. Entonces, empezamos a meter un montón de impuestos que de vuelta no son geográficamente neutrales. Si vos le metes un impuesto a los combustibles, es un impuesto al interior. Es un impuesto que hace que el transporte sea más caro. Entonces, hay muy buenas razones para pensar que esto difícilmente se revierta si uno no tiene una visión clara de cómo las diversas políticas fueron afectando al interior. Y de tener una visión del interior de vuelta, no me interesa hacer ninguna política de pensar en victimizarnos, nada. Yo a mis alumnos les digo, muchachos, no le están haciendo mal a ustedes. Porque si usted cumple el 2% del PBG, esto es como los velores, no somos nada. Entonces, como no somos nada, nadie quiere hacerle mal. Pero es que son el 2%. Toman el 2% del PBG nacional. Entonces, acá necesitamos otro tipo de política, juntarnos del norte, que de vuelta no es fácil, a pesar de que tenemos en todas las provincias de NEA, tenemos 27, son 9 provincias, por 3 senadores, tenemos una fuerza suficiente como para tener algún tipo de política que desarrolle el interior. No estoy hablando que den plata, infraestructura, ¿eh? Comunicaciones básicamente, comunicación. Y no va a ser eso, porque en realidad, ¿cuál es el negocio acá? Vía estas transferencias. Yo le doy a Marco platita,
Y entonces Marco me responde a mí, con legisladores, para que levanten la mano y demás. Se lo doy a Carlos y lo mismo. Y no dejo que se juntan ellos. No se van a juntar de ninguna manera. Le doy a cada uno esto. Por eso no se entiende, digamos, por eso en realidad por eso se entiende que cuando los gobernadores hay semejante inflación, empieza a crecer la inflación, los gobernadores no dicen nada. Y como si son los principales afectados. Y no dicen absolutamente nada los gobernadores. Y bueno, porque después lo voy a compensar. Te doy algo para compensar. Entonces aquí hay un sistema político perverso que genera este círculo vicioso. Si puedo saltar, creo que no respondió la pregunta, la segunda pregunta que yo creo que habla de la posibilidad de que esto se torne un juego imposible. ¿Qué pasa? Es decir, que parece ahora mucho más probable que hace 10 años y que hace 20 años, que son un juego imposible desde el punto de vista económico y por lo tanto políticamente también. Yo lo que veía, yo le he puesto ahí en la última diapositiva, decía un tip, que uno podría eventualmente lograr de los gobernadores que quieran cambiar esto. ¿Cómo? Dándole ganancias de corto plazo a cambio de modificaciones de largo plazo. Como el gobernador tiene un horizonte temporal corto, 1 o 2 periodos, entonces de repente le digo, mira, te doy ahora, pero necesito que me cambies digamos, la coparticipación, que busquemos un mecanismo. Hay un montón de mecanismos interesantes. En los 90, por ejemplo, Fiel decía, bueno, busquemos algún mecanismo tipo matching funds, no te da plata, si vos querés una ruta, ponés 10, yo pongo 10, hacemos la ruta, no te da plata para que haya todas estas redistribuciones y vos sigas manteniéndote en el poder. Porque acá esto es plata para mantenerse en el poder, y cada vez está peor. O sea, fíjense que cada vez más difícil que la oposición le gane al incumbente. Es cada vez más complicado. Esto de los jueces, a mí ha sido, yo lo hemos visto hace poco, en realidad un becario que ha hecho esto, y a mí me pareció realmente de 14 provincias, que el 100% haya puesto, en 14 provincias, el 100% de los jueces lo hayan nombrado el mismo partido, es realmente impresionante eso. Impresionante. Sacando el plusvalor de la coparticipación para los tucumanos. Hoy tenemos equilibrio fiscal porque tenemos una especie de regla favorable en la coparticipación. Si no la tuviéramos, si nuestra recaudación fuese similar a lo que es nuestro producto, nuestro desbalance fiscal sería de 15-20 puntos del Producto Bruto Geográfico. ¿No es cierto? O sea, estamos muy lejos del óptimo fiscal. Otras provincias como Mendoza están muy cerquita. ¿No es cierto? Nosotros es como que, como les digo, estamos medio... No quiero tirarle a Santiago del Estero, podemos decir Catamarca, otra, pero digo, estamos en ese camino. Bueno, claro. Muy bien. Vamos entonces a la segunda dimensión de lo que queremos plantear, ¿no es cierto? La contraparte de la expansión del sector público es obviamente la jibarización, el empequeñecimiento del sector privado, ¿no es cierto? Sacando los datos de la crisis de 2001, en Tucumán el Producto Bruto, sacándole el Estado nacional y provincial, estuvo en el orden del 60% del PIB, del Producto Bruto Geográfico. Esto lo dije lo pongo hasta 2001, pero hacia atrás lo podemos tirar y va a dar algo parecido. Fíjense que hoy, sacando el 2017, que es un año especial por la devolución de puntos de coparticipación durante el pacto fiscal y demás, en general tenemos un Producto Bruto Geográfico no ligado al sector público de 40 puntos, o sea, mucho menor. A esto le sumemos este dato que es de la Federación Económica, que es cómo ha caído la cantidad de empresas que hay en Tucumán. Y cómo ha aumentado, esto no está acá, pero se los cuento, cómo aumentó la relación entre el empleo público sobre el empleo privado. Que son datos de ANSES, pero con una... O sea, ya estamos 50-50 de los empleos registrados. Que después hay informales, que el Estado también tiene informales, así que no me parece que ahí tengamos una gran ventaja. Pero a eso le sumamos otra cosa, y es que en la población económicamente activa no entra el sector pasivo, es decir, el gasto de ANSES en Tucumán, el gasto más grueso de ANSES, y no entra la población menor a 16 años, 18 años, que también tiene asignación por hijo, asignaciones familiares, o sea... Digo, incluso si miramos la correlación empleo privado y empleo público, vamos a ver una visión distorsionada del peso que tiene el sector público en la economía provincial. ¿Ok? Entonces yo lo que digo es, ya que no tenemos una semblanza muy acabada de lo que ocurre en el sector privado, yo digo, miremos un sector específico que es el sector exportador de la provincia. Que aparte el sector exportador siempre nos da información sobre el sector más de punta, ¿no es cierto? Y a mí me interesa mucho porque estamos en la segunda globalización económica, ¿no es cierto? Desde la década del 80 hasta acá, los países que más crecieron en Latinoamérica son los países que han sabido construir un mercado externo más sólido, ¿no? ¿No es cierto? Acá se mencionó a José Antonio Campo,
no me acuerdo si lo dijo Marcelo Carvarossi o quién lo mencionó, Ocampo. Bueno, él tiene mucho escrito, ¿no es cierto?, sobre la correlación que existe entre crecimiento y exportaciones. Y en Argentina también esto se ve bastante bien. Sacando algunas provincias de la Patagonia, por ejemplo, que son muy pequeñas y exportan petróleo, por lo tanto se salen de la muestra, en general hay una correlación bastante directa entre el nivel de PIB que tienen y el nivel de exportador que tienen. Cosa que no es un indicador del todo bueno de si las economías son o no desarrolladas, pero sirve como para hablar al respecto. Muy bien, ¿qué nos ha pasado en ese aspecto? Bueno, acá hay varias cosas para decir, ¿no es cierto? Tuvimos una importante expansión de las exportaciones entre la década del 90 y el comienzo de los 2000, que no solamente expandió el volumen exportado o el valor exportado per cápita, sino que también significó una diversificación de las exportaciones. Tucumán, Osvaldo, si lo digo mal, me corrige, pero digo, en las cuentas públicas, en el año 93, que son las primeras que tiene oficial el INDEC, ¿no es cierto? Tucumán, la principal exportación que tenía era Scania, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, aparecieron los frutales, apareció el limón, aparecieron algunos derivados de industria química, ¿no es cierto? Arándanos más recientemente, digo, se generó una cierta diversificación. Ahora, si lo vemos en el lapso de los últimos 15 años, el sector exportador se estancó. Esto lo disimula un poco por algunas razones que tienen que ver con el acceso al mercado de Norteamérica del limón y con el precio del limón, que fue altísimo entre el año 2013 y 2018. O sea, esto da una imagen, incluso diría yo, favorable a lo que ha pasado, ¿no es cierto? Distorsiona, pero para bien. Debería ser peor eso si hubiésemos tenido un proceso normal en la distribución de los precios internacionales, ¿sí? Bueno, y aparte tenemos un sector exportador sumamente, creo yo, afectado dependiente de lo que ocurre en la política económica nacional, cosa que no ocurre en otros lugares. Digo, las economías mineras, por ejemplo, no tienen esa dependencia porque la inversión minera no puede estar dependiente del ciclo del tipo de cambio real, de la apreciación cambiaria real, ¿no es cierto? Digo, la lumbrera exporta hasta donde puede, básicamente porque tiene un capital hundido, ¿no es cierto? Acá es un poco más volátil, se parece mucho más a la economía tradicional del sector exportador pampeano, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la apreciación del tipo de cambio, el deterioro de la infraestructura de transporte y demás, claramente ha impactado sobre el dinamismo del sector exportador. Perfecto, ya cierro igual. Muy bien, este es el segundo ejercicio que tiene que ver con netear las exportaciones de Tucumán con las importaciones, ¿sí? Sacando la parte de las importaciones por el Producto Bruto Geográfico. ¿Qué nos da? Equilibrio de pobreza, ¿no es cierto? Claro, estamos balanceados porque la economía se empobreció, básicamente. Y aún así, en el acumulado de 93 hasta el 2021, el déficit total da de 20 puntos del Producto Bruto Geográfico. O sea, ni siquiera una economía que se empobrece y se achica logra equilibrar su balance externo. Entonces tenemos desbalance fiscal, desbalance externo, déficit gemelo, ¿no es cierto? Bueno, difícil así, ¿no? Pero digo, me interesa, para terminar, ya que tengo 3 minutos, ¿sí? Digamos, dar algunas conclusiones de esto que presento yo, ¿no es cierto? La primera conclusión es que me parece que para que la economía de Tucumán revierta su camino decadente, hay una primera cuestión y hay que entender que la decadencia es de muy larga duración. O sea, una política cosmética no va a alterar nada. Yo creo, aparte de que una política, por ejemplo, de tocar la tasa impositiva o firmar un pacto fiscal, me parece que hay que pensarlo bien. Porque la estructura fiscal regresiva que tenemos es lo que nos hace un poquito autónomo frente al Estado Nacional. Entonces digo, ¿me explico? Uno siempre dice, este sistema impositivo es totalmente inviable, es antiempresa, lo que vos quieras, pero digo, en algún punto, digamos, la soberanía política acá está, ¿no? No tenemos independencia económica y soberanía política. Este peronismo es raro, ¿no es cierto? Este peronismo es raro. Y yo diría un tercer punto que es, suponiendo que se produzca algún tipo de cambio en el gobierno de Tucumán. Digamos, me parece a mí que fuera de estos valores, digamos, de los valores macroeconómicos que yo estoy mostrando, como les digo, me parece que hay un problema de deterioro de la institucionalidad de la provincia que me parece que Osvaldo lo dijo mucho más claramente que yo, ¿no es cierto? Se ve en la justicia, vos también, Carlos, que se ve en la justicia, se ve en el deterioro de las condiciones de la libertad de prensa, digamos, como que la democracia está resquebrajándose y la decadencia económica es solamente una de las patas de eso. Por eso digo, yo no sé si
pienso, o sea, digo, la conclusión que me deja todo esto es que más que pensar en algún cambio de política económica revolucionario, yo creo que me parece que por ahí la consolidación de una institucionalidad distinta, de reformas institucionales que tengan que ver con la justicia, que tengan que ver con, ¿no?, el desmontamiento o la oficialización, hacer más transparente el sistema, digamos, de asignación de empleo público. No digo ajustarlo, ni siquiera solamente tipo sacarle ese condicionante partidista, me parece que sería mucho más eficiente en el largo plazo para el desarrollo que tratar de hacer grandes experimentos, ¿no es cierto?, con una provincia que claramente, a mi criterio, tiene un entrampamiento grande. Porque aparte, última cosa, ¿un minuto tengo? Última cosa. Las pocas provincias que en Argentina han crecido, según los datos que yo tengo, son provincias que han logrado instalar una especie de estructura de inversiones a partir de la exportación de un commodity. El litio, el oro en San Juan, alguna frontera agropecuaria en Santiago del Estero. De ahí en más, poco, ¿no es cierto? O sea, Tucumán es una provincia que no tiene minerales, o que sepamos por lo menos, que no tiene una gran frontera productiva, por lo tanto el desarrollo de la economía debería llevar un proceso de agregación de valor que es mucho más inversión intensiva que simplemente tratar de ir a hacer un roadshow a Houston o a Shanghái para traer una minera. ¿Ok? Entonces, ahí volvemos al tema del commitment que hablamos con Carlos sobre, ¿no es cierto?, mejor consolidar pasitos cortos que tratar de hacer grandes experimentos que se agotan a los 4 años. ¿Ok? Ahí me quedo yo. Ahí me planto.